relativo a la transferencia de activos inmobiliarios de la Sareb a Galicia para su gestión. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rego Candamil. Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde. A crise da habitación, o problema da vivenda é, sen dúbida, un dos problemas sociais máis graves con que nos enfrontamos hoxe en día, con que se enfrontan especialmente sectores sociais con menos ingresos, particularmente a mocidade, que acha grandes dificultades para iniciar un proxecto de vida independente como consecuencia dunha escalada de prezos que parece imparável e que non encontra unha resposta adecuada por parte de quen debería telo, que son precisamente as administracións públicas, a administración do Estado e as administracións que teñen a competencia directa en materia de vivenda, as administracións autonómicas. Por iso, o BNG trae hoxe aquí unha proposta que pode contribuir. Evidentemente, non vai solucionar todo o problema, pero pode contribuir a solucionalo e, evidentemente, pode facer que haxa xa, de maneira casi inmediata, alternativa habitacional para persoas que a precisen sen continuar esperando. E esa proposta ten que ver, precisamente, con un fondo de vivendas que xa están, podemos decir, en mans públicas por medio dun organismo como a Sareb. Un organismo que, como sabemos, foi creado en 2012 para xestionar os activos tóxicos dos bancos, é dicir, non foi creado para facer política de vivenda pública, senón facendo parte desas políticas do Partido Popular de rescate á banca, a que se destinaron simplemente para o rescate bancario máis de 65.000 millóns de euros, mentras aplicaban durísimos recortes sociais para as clases populares e para a clase traballadora. Ese organismo, en principio, non se concebiu como maioritariamente público, senón cunha maioritaria participación privada. Pero é verdade que no ano 2022 aquí veu unha proposta para que o Estado se fixese coa maioría e, por tanto, tamén co control da Sareb. Eu teño que recoñecer que nós, o BNG, xunto con outras forzas políticas, entendo que con criterios similares, votamos a favor desa proposta porque entendíamos, tiñamos a convicción de que isto podería contribuir a que o Estado, a Administración do Estado, o Goberno, se tivese vontade, podería utilizar este parque de vivendas, de inmobles e de solos da Sareb para facer unha política eficaz de vivenda pública. Mais a realidade, infelizmente, que non foi así. Nin mesmo após o anuncio estrela de Pedro Sánchez en plena campaña das municipais, lembrarán, de mobilizar as vivendas da Sareb. O Estado mantén millares de activos inmobiliarios en mans da Sareb que, como decimos, poderían convertirse nun valioso instrumento para mellorar a oferta de vivenda pública, a oferta de aluguer social, precisamente neste contexto de importante encarecimento da vivenda, de escasez de vivenda de protección pública e de contracción do mercado de aluguer. No BNG estamos convencidos de que só a intervención pública no mercado da vivenda pode conseguir políticas que faciliten o acceso igualitario á vivenda, que garantan o dereito a unha vivenda digna, especialmente de mozos e mozas, de persoas e de familias con menos recursos. Como estamos convencidos de que é precisa a intervención pública, cando tivemos oportunidade desenvolvemos esas políticas desde o Goberno galego en concreto, unha
podemos dicir, espectacular política de vivenda pública, porque desde a Consellería de Vivenda do BNG, no Goberno bipartito, impulsamos en só 4 anos máis de 9.000, perdón, en só 3 anos, porque non chegaron a ser 4, máis de 9.000 vivendas públicas. E hai que dicir que mesmo a inercia das que deixamos programadas se mantivo durante un tempo de forma que o Goberno do PP puido inaugurar no ano 2010 3.000 vivendas públicas que programara previamente o BNG, pero a verdade é que cando esa inercia se disipou, a política de vivenda do PP quedou ao descuberto, tendendo a cero. En 4 anos foron exactamente 16 vivendas as que construiu o Partido Popular. No ano 2018, a cifra espectacular de 2 vivendas. Claro, coa agudización da crise da habitación, agora o Goberno do PP na Galiza fai que fai, cando na realidade non fai nada. Ou si, fai en negativo, por exemplo, desestimando a solicitude do Goberno municipal do BNG na capital de Galiza, en Santiago de Compostela, de declaración de zona tensionada, porque o único que interesa ao PP é seguir favorecendo os amigos, seguir favorecendo a especulación inmobiliaria. Mais é verdade que o Goberno do PSOE e de Sumar, o Goberno español do PSOE e de Sumar, tamén lles custa pasar das declaracións aos feitos e da propaganda á realidade. Pedro Sánchez anunciou, lembremos, a mobilización de 50.000 vivendas da Sareb, despois anunciou 43.000 vivendas en Alugueiro, 20.000 máis en Terreo de Defensa. Infelizmente, todo isto ficou en nada ou case nada fora do chamado Plan Viena, que é pouco máis que outra fórmula de rendibilidade para investidores. Un plan pensado para grandes fondos de investimento aos que o Estado cede solos públicos en vez de colocalos a disposición de quen ten a competencia para a política de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer. E o certo é que cada vez que aquí se produce un debate sobre política de vivenda, o Goberno republicita os seus plans e alega que leva tempo efectivizalos. O problema é que as persoas que hoxe están sen lar, sen poder emanciparse, non teñen tempo, porque levan demasiado esperando. E a cuestión é que a Sareb posúe un parque de vivendas que en parte pode ser xa utilizado de maneira inmediata. Porque dos máis de 3.000 inmobles que ten na Galiza, máis da metade estarían prontos para seren ocupados ou poderían estalo con pequenos e rápidos arranxos. E non só o BNG, como estou certo que a totalidade das persoas afectadas por falta de alternativa habitacional, parecenos indecente ter vivendas desocupadas cando hai tantas persoas que as necesitan de maneira urxente. Si queren ese logan de xentes en casa, casa sen xente, que é revelador da realidade brutal da injustiza do capitalismo e do mercado, si se aplica ou si se pode aplicar a unha administración pública, o que revela é o desinterese por intentar resolver o problema. Por iso o BNG trae hoxe aquí esta PNL que actualizamos cunha autoenmenda, basicamente para, alén de reclamar o que xa reclamábamos na inicial, que é a transferencia de todas as inmobles da Sareb á Administración galega ou ás administracións autonómicas competentes ou aos concellos que o soliciten, tamén que se informe con total transparencia sobre os activos inmobiliarios que hai en cada comunidade, en cada concello, sobre cales foron transferidos a SEPES, a empresa de vivenda, e tamén que se establezan políticas activas de limitación aos alugueres para impedir que o prezo siga subindo de maneira incontrolada e que se fixen mecanismos de financiamento suficiente ás comunidades autónomas que son as administracións competentes para a política de vivenda pública. Moitísimo obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Lago Peñas.
Boa tarde. Esta PNL propón transferir á Xunta de Galicia os activos que a Sareb ten no noso país. Unha proposta similar xa foi aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia. Foi en setembro de 2023, polo que agora debería ter pouca discusión. En sumar, estamos de acordo, temos presentado unha emenda para que a Xunta de Galicia faga partícipe ás corporacións locais na xestión dos activos transferidos. Falemos da Sareb e da situación da vivenda en Galicia. A Sareb foi unha auténtica estafa, outra máis do goberno Rajoy. Cando se creou no ano 2000, en novembro de 2012, o entón ministro de Economía, Luís de Guindos, asegurou que non tería ningún custe público. Aínda máis, no plan de negocio presentado polo FROP, se decía que iba a ter unha rentabilidade do 15% sobre os seus recursos propios. Pasaron máis de 14 anos e hoxe sabemos a verdade. A Sareb custou máis de 45.000 millóns de recursos públicos. A Sareb lle serviu a banca para desfacerse dos seus activos inmobiliarios tóxicos. Outra vez, beneficios privados pagados con diñeiro público. Foi parte da estafa do rescate da banca. Nos dixeron que recuperaríamos todos os cartos do rescate, pero a realidade é que nos custou máis de 100.000 millóns de euros. Aínda máis, se sumamos o custe da Sareb, 45.000 millóns de euros, e o custe do rescate, a cidadanía española ten posto 150.000 millóns de euros en sanear a banca española. Unha auténtica estafa. Sumar apoia esta transferencia, pero nos facemos, señor Rego, poucas ilusións sobre a que a Xunta de Galicia vai facer con estes activos que vai recibir. Porque a política de vivenda da Xunta de Galicia é un absoluto fracaso. Saben cantas vivendas con algún tipo de protección pública se remataron en Galicia no ano 2015? Dúas. Non é un erro meu, nin quen o este escoitando por o pinganillo, é un erro da traducción. Dúas vivendas no ano 2015. E non foi unha excepción. No ano 2017 se construíron 12. No ano 2018 baixaron a 8. E en 2019 se fixeron 4 vivendas. Esta foi a legislatura, a segunda legislatura de Feijóo como presidente. É difícil de creer, pero estas son as cifras que figuran nas estatísticas oficiais. E co presidente Rueda ao frente da Xunta, o balance sigue sendo igual de desastroso. En 2023 se terminaron 18 vivendas protegidas e en 2024, malia que a vivenda xa é o centro da preocupación da cidadanía galega, se remataron 5 vivendas protegidas. 5 en toda Galicia en todo un ano. O balance da política de vivenda do Partido Popular en Galicia é desastroso. Nos últimos 10 anos, entre 2015 e 2024, se construíron tan só 760 vivendas con algún tipo de protección pública, nin siquiera todas VPO. Vou facer unha comparación a que lle fixo referencia o señor Rego. Cando Emilio Pérez Touriño, o socialista Emilio Pérez Touriño, foi presidente da Xunta de Galicia, se finalizaron 14.000 viviendas de protección pública. En 4 anos. En 10 anos do Partido Popular, 760. Para que non haxa dúbidas de quen ten a responsabilidade en materia de vivenda, porque este é o vello truco do Partido Popular. Vou ler o artigo 27 do noso Estatuto de Autonomía. Corresponde á Comunidade Autónoma Galega a competencia exclusiva da ordenación do territorio, o urbanismo e a vivenda.
Remato. Espero que aprobemos hoxe este pequeno paso, pero para afrontar o gravísimo problema social da vivenda hai que ir moito máis alá. Hai que aumentar o parque de vivenda pública. Temos que topar os prezos dos alugueres e temos que impedir as compras especulativas. As casas son para vivir e non son para especular. Moitas grazas. Muchas gracias, señor Lago. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gómez Piña. Presidenta, señorías, hoy debatimos una PNL del BNG que plantea que los activos de la Sareb se transfieran a la Xunta de Galicia. Y permítame preguntarle, señor Rego, ¿cómo puede venir hoy aquí a pedir que entreguemos esos activos a la Xunta cuando el Gobierno del PP en Galicia ha dejado sin ejecutar 375 millones de euros en vivienda? ¿Cómo puede reclamar más recursos cuando no se utilizan los que ya están disponibles? Explíqueselo a los vecinos de Vigo, de A Coruña o de Santiago, que buscan un alquiler asequible mientras la Xunta deja perder cientos de millones. No se entiende pedir más cuando se bloquea lo que ya existe. Miren, señorías, la política de vivienda en España es, en esencial, competencia de las comunidades autónomas. Y lo que este país necesita no son cesiones improvisadas, sino que cada comunidad asuma sus responsabilidades con seriedad y compromiso. Sareb ya no es la sociedad que conocimos en el 2012. Desde 2022 se encarga de movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler asequible. Un programa de alquiler social con 12.000 inmuebles, un parque de 21.000 viviendas terminadas y el proyecto Viena, que permitirá levantar hasta 15.000 nuevas viviendas en suelos de la Sareb. Además, tiene convenios de cesión temporal con administraciones locales, unas 2.000 viviendas. En este punto, señor Rego, sí que podemos encontrarnos, por eso hemos presentado una enmienda a esta PNL. El Gobierno ha definido un modelo claro. Los activos de la Sareb se transfieren a SEPES, empresa estatal de vivienda. Con ello, se movilizarán más de 55.000 viviendas asequibles que permanecerán en el parque público. Y recordemos de dónde venimos. Sareb nació en el 2012. Tras la crisis financiera y el rescate bancario del Partido Popular. Un rescate que pagaron los ciudadanos mientras miles de familias eran desahuciadas. Ese mismo PP fue el que recortó la vivienda protegida, el que vendió patrimonio público a fondos buitre y el que redujo los contratos de alquiler de 5 a 3 años para facilitar la especulación. Esa es la huella del PP en vivienda, rescatar a los bancos y abandonar a las familias. Hoy, señorías, el PP no ha cambiado. Donde gobierna, deja sin ejecutar miles de millones, bloquea la ley de vivienda y la recurre en los tribunales. Porque el PP nunca le ha importado garantizar este derecho constitucional. Solo le importa desgastar al Gobierno, aunque eso signifique perjudicar a quienes más lo necesitan. Frente a este modelo, el Gobierno de Pedro Sánchez actúa, por ejemplo, con la primera ley de vivienda de la democracia, que regula alquileres abusivos, protege a los colectivos vulnerables y blinda el parque público, con la movilización de Sareb y la reconversión de SEPES, con una inversión multiplicada por 8 respecto a Rajoy, de 450 millones a más de 3.500 millones anuales. Señorías, estamos actuando desde el primer día, pero la vivienda es una competencia fundamental de las comunidades. En su ritmo depende en gran medida de ellas. Y seguimos actuando, ahora con el Plan Estatal de Vivienda 2630, dotado con 7.000 millones, que fija como objetivos, entre otros, ampliar el parque público, rehabilitar viviendas y barrios, facilitar la emancipación de nuestros jóvenes. Señorías,
Ese es el camino, una política integral y un gran acuerdo nacional que convierta la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar. Lo que no es aceptable es lo que se plantea en esta proposición no de ley: trocear Sareb y entregárselo a una comunidad mientras sus gobernantes renuncian a gestionar lo que ya tienen. La vivienda no es un arma electoral ni un privilegio, es un derecho constitucional. Y se lo digo con claridad: cuando una familia espera una vivienda y ve que la Xunta del PP dejó sin ejecutar 375 millones, eso no es política, es abandono. Creemos en una política seria, justa y coherente, que garantice igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. De rescatar a los bancos hemos pasado a rescatar a las familias. Ese es el compromiso de este Gobierno y del Grupo Socialista: hacer de la vivienda un derecho real, no un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Puig Fraga. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, la vivienda es un problema que se ha acentuado desde que este Gobierno ha llegado al poder. En 2018 a hoy han subido los alquileres un 35% y el precio de venta un 37%, afectando a los jóvenes y a los índices de pobreza. El Banco de España acaba de hacer un informe, dice que son necesarias 185.000 al año, con lo cual en el 2025 el déficit de vivienda son 600.000. Esto, como todos sabemos, tiene muchas causas: la presión demográfica, las nuevas formas de convivencia, el incremento de los viajes y los desplazamientos. La consecuencia es que la oferta no llega para cubrir la demanda y los precios suben. Y por eso este partido ha presentado propuestas serias que atacan en todos los frentes, incrementando la oferta pública y privada, ofreciendo más seguridad jurídica para el alquiler frente a la ocupación, recordando que el 95% de los propietarios de una o dos viviendas son propietarios de una o dos viviendas en alquiler, y, por supuesto, también apoyando al sector con mejor formación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías que permiten acelerar los procesos constructivos. Evidentemente, oferta pública para ayudar a los que más lo precisan, a los jóvenes. Acaba de hacer un informe el Consejo de la Juventud de que el 102% de los ingresos de un joven son necesarios para adquirir una vivienda, familias numerosas, monoparentales, personas discapacitadas, y contribuir a luchar contra la despoblación y a favor de la revitalización de los cascos históricos. Pero, como siempre, esto se resuelve actuando, no prometiendo. El actual presidente prometió en el 2023 184.000 viviendas, de ellas 50.000, por cierto, sacadas del cajón de la Sareb, y ciertas fuentes dijeron que 14.000 estaban ya ocupadas entonces irregularmente. Del proyecto Viena se habló aquí lo suficiente. Lo que no se dijo es que Galicia fue una de las pocas comunidades excluidas de la promoción de vivienda pública y privada a través del programa Viena. Y donde tenemos actuaciones es en Galicia. Voy a actualizar un poco los datos. En el 2008, cuando gobernaba el gobierno del señor Touriño, del que formaba parte algún ilustre miembro de esta Cámara, había en Galicia 300.000 viviendas vacías, pero como consecuencia de aquella crisis que no existía, quedaron vacías otras 30.000 viviendas. Y esa era la realidad de la vivienda en Galicia cuando gobernaba el socialismo. La Sociedad Pública de Vivienda ya existe, es la medida estrella que se ha anunciado por parte del señor Sánchez, y evidentemente se ha priorizado la vivienda. En solo año y medio de legislatura, después de que se prometiera duplicar el parque público de viviendas, ya están en marcha 3.000, en obras 825, y se han aprobado 9 proyectos de interés autonómico para habilitar la construcción de 25.000 viviendas más. Ayer mismo la Xunta anunciaba el incremento, la ampliación del crédito de la partida, por la cual 294 jóvenes de menos de 36 años han comprado su primera vivienda en el rural gallego, en 118 municipios,
que se unen a los casi 1.000 que ya han sido beneficiarios del bono Emancípate para el alquiler. Estos son hechos, no promesas, son las que está haciendo el Gobierno del Partido Popular presidido por Alfonso Rueda en Galicia. Y, por supuesto, aprovechar los inmuebles de la Sareb. Ya en el 2015, cuando la Sareb no era pública y gobernaba el Partido Popular, se le cedieron gratuitamente 50 viviendas en usufructo para alquiler social, que la Xunta tuvo recientemente que comprar en cuanto se hizo pública la totalidad de la Sareb. El Parlamento gallego efectivamente ha aprobado unánimemente una petición de cesión de inmuebles a la Sareb para resolver los problemas de vivienda en Galicia y ahora nos trae el bloque una iniciativa similar, solo que la ha autoenmendado, entre otras cosas porque efectivamente no sabemos ni siquiera cuántas viviendas tiene la Sareb en Galicia. En una reunión a la Xunta se le ofrecieron 42 viviendas, de las cuales 39 carecían de licencia de primera ocupación. Y ni siquiera se sabe cuántas están en comercialización. Se dijeron 479, luego 302, finalmente 109, muy lejos de las 1.750 que le dieron a usted en la respuesta a su pregunta escrita. Nosotros, evidentemente, no podemos votar la autoenmienda. Usted, al hacer una autoenmienda, impide votar por puntos, aunque votaríamos algunas de las cuestiones que usted plantea, que son justo las que coinciden con el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia. Usted incluye el control de alquileres. Una ley que, por cierto, no trae en sus antecedentes el más inmediato, que es la Ley de Vivienda de 1946, franquista, de inspiración falangista, que es la que introdujo en España el control de precios del alquiler, y que, bueno, pues en fin, es una tesis que usted sabe. Hay una anécdota famosa de cuando el ministro de Asuntos Exteriores del Vietcong, de Vietnam, después de la guerra, un excombatiente, Nguyen Co Thach, dio una rueda de prensa cuando empezaba a alejarse del bloque soviético y dijo literalmente que la concepción romántica del socialismo destruyó la economía de Vietnam en la posguerra y dijo: los americanos no pudieron destruir Hanoi, pero nosotros la hemos destruido con alquileres muy bajos. Nos hemos dado cuenta de que era una estupidez y que debemos cambiar de política. Y es que las buenas intenciones no dan buenas soluciones. Hablemos de vivienda, de pulseras o de lo que sea. Señor Rego, si acepta nuestra enmienda, volvemos a reiterar el acuerdo unánime del Parlamento de Galicia. Y usted tiene que elegir qué fidelidad mantiene al 100% de los diputados del Parlamento de Galicia, entre los que se incluyen los del bloque nacionalista galego, o, por el contrario, la fidelidad a una ideología que ya ni siquiera los excombatientes del Vietcong mantienen como válida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puy. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra la señora Sagasti, ¿no? Entonces, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Eskerrik asko, presidenta Andrea, diputatuok, arratsaldeon. La verdad es que son muchas las semanas, y no meses, yo diría que casi años, que llevamos casi encadenando semana tras semana con una iniciativa que tenga que ver con vivienda. Y está bien. Lo que yo no sé si la gente percibe que todos estos debates tan intensos que aquí se están viviendo significan algún cambio sustancial en el timón de las políticas de vivienda que se han venido llevando. Lo que sí que es cierto es que en nada ha cambiado la situación de emergencia habitacional. Sé que hay dificultades en esta Cámara para que hablemos de emergencia habitacional, porque parece un término muy dramático, pero sin embargo esa es la realidad para millones de personas que buscan vivienda y que no la encuentran. Nosotros vamos a votar a favor de la iniciativa por tres cuestiones, o fundamentalmente basándonos en tres elementos.
El primero de ellos tiene que ver con la solidaridad de clase o con la fraternidad entre pueblos. Estábamos de acuerdo con la proposición inicial, vemos que la enmienda, si acaso, le da un enfoque más general o de mayor aprovechamiento para el conjunto de comunidades autónomas de todo lo que puedan ser las posibilidades que la Sareb otorgue, pero como digo, también con la posición inicial estábamos de acuerdo. También estábamos y estamos de acuerdo con la corrección o la autocorrección que se ha hecho el propio Benega en el horizonte o la línea de trabajo que plantea para con la Sareb, que es en definitiva la de dotarle de más recursos propios, en este caso a la Xunta de Galicia, a las comunidades autónomas, a través de la transferencia de la gestión de estos activos y para garantizar una mayor intervención de lo público en el sector de la vivienda. Estamos de acuerdo con eso y eso justifica por sí solo el voto a favor de lo mismo. Pero agradecemos especialmente que esta iniciativa verse sobre la Sareb, porque tenemos la sensación de que la Sareb ha pasado como al baúl de los objetos perdidos o al de los recuerdos olvidadizos. Y sin embargo, la Sareb tiene mucho que ver, como ya se ha dicho, en lo que fue el timo del rescate bancario. Porque si al rescate bancario de 70.000 millones le sumamos lo que supuso la creación de la Sareb, y ya se ha dicho 45.000 millones de euros, nos encontramos con que el agujero fue mucho mayor y nos encontramos con que el dinero de la Sareb fue un dinero que dio Europa, la Unión Europea, para ser más exacto, a través de deuda pública que lo obligó a contraer al Estado español. Eso explica, y no otra cosa, que tuvo que tomar finalmente el control público el propio Estado ante los desmanes que había hecho la iniciativa privada. Porque mucha gente habla de lo mal que gestiona lo público, pero a veces que se les olvida señalar que a la Sareb, quien la ha quebrado, quien la ha llevado a la deuda insostenible, ha sido la iniciativa privada. Y creo que es bueno que se señalen a los responsables, porque quienes endeudaron y quebraron la Sareb tienen nombres y apellidos. Tienen el nombre de la primera presidenta de la Sareb, Belén Romana, o tienen el nombre del segundo presidente de la Sareb, Jaime Echegoyen, el que fue el último presidente de la sazón de la Sareb. Curioso caso de puertas giratorias, también hay que decirlo, porque una, después de endeudar más a la Sareb y de que nos costara dinero a todos y a todas, fue al Banco Santander, que había sido uno de los grandes beneficiarios de las gestiones de transferencia de activos inmobiliarios llamados tóxicos a las sociedades que orbitan en torno al Banco Santander, y el señor Echegoyen hizo lo propio con Haya Real Estate Cerberus. Y así seguramente todo el mundo lo entiende, porque este es un fondo buitre muy reconocido en el terreno del inmobiliario. En definitiva, son quienes generaron un agujero negro para el Estado, o un pozo sin fondo para el Estado, pero un filón o una mina de oro para los grandes fondos de inversión. Pero la Sareb, en definitiva, es solo un grano de la montaña que hay que levantar, y está bien porque grano a grano se hace montaña, decían, pero yo creo que es importante también señalar todo lo que hace falta. Y casi igual aquí sí tendría sentido una frase que un inefable presidente del Estado español dijo hace bien poco para referirse a otra cuestión, que era eso del quien pueda hacer que haga. Pues sería bueno, en este caso y en sentido positivo, antagónico con el que él refirió, que el que pueda hacer que haga, y que por ejemplo se toparan los precios a través de la ley de arrendamientos urbanos, que se declararan en las zonas tensionadas de manera efectiva, rápida y eficaz, que se movilizara la vivienda vacía, que recuerdo hay más de 3,5 millones de viviendas vacías en el Estado, bien sea captándolas para ponerlas a través de la intermediación pública en el mercado, bien sea expropiándolas, que sean de bancos y fondos buitres en su uso para que puedan ser también destinadas a viviendas sociales de alquiler, para prohibir la compra de vivienda a grandes tenedores o a fondos de inversión, regular los pisos turísticos, porque recuerdo hay más de 380.000 pisos turísticos en el Estado español y no dejan de hacerse hoteles, limitar los alquileres de temporada, que es la nueva línea o vía de escape que han encontrado quienes quieren seguir haciendo del sudor de la frente de la gente su vía de beneficios unipersonal. Estaría bien que la colaboración público-privada para construir cooperativas sin ánimo de lucro también se extendiera, o que se construyera más vivienda, pero eso sí, sin perder la calificación permanente. Todas estas medidas juntas sí serían eficaces, y todo eso es mucho más eficaz que transferir dinero público mediante bonos de ayuda o cosas por el estilo a rentistas para que pasen del Estado a la mano del comprador, el comprador al rentista, y al final el único que gana es el rentista. En definitiva, regular el mercado e intervenir, que es algo que no le sonará de nada nuevo a sus señorías, porque lo he dicho en muchas ocasiones. Y termino ya con una mención o un recordatorio. Ahora que parece que está en peligro o en riesgo eso de ser antifascista, ahora que uno de los prebostes del mundo dice que ser antifascista es terrorista, yo quiero mandar un saludo a los 2 de Zaragoza que han sido indultados y a los otros 4 que están pendientes de ser indultados. Porque en definitiva, pocas cosas nos unirán a muchos y a muchas de los que estamos hoy aquí, pero creo que para todo demócrata, y espero que haya muchos en esta Cámara, para todo demócrata ser antifascista no es una opción, es simplemente una obligación. Besterik ez mila esker. Muchas gracias, señor Matute. Señor Flores, por favor, respeto y silencio.
Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Madrona Zimir. El diputado que acaba de lanzar un insulto, le pido que se retrate y le llamo al orden por primera vez. Creo que es el señor Flores, pero de aquí no le he oído... No he podido identificar la palabra, pero me parece muy cobarde y muy poco respetuoso con esta Cámara y con los ciudadanos a los que representamos. Por favor, se comporten. Señora Madronas. ¿Sí? Moltes gràcies, presidenta. Si li sembla, puc iniciar la meva intervenció. I quan vulgui. Perquè si hem d'esperar que Vox deixi d'insultar, doncs en tenim per estona. Molt bona tarda a tothom. De fet, tornem a parlar d'habitatge, ho solem fer a cada ple. En aquest cas, de la Sareb, senyor Rego, i sap que nosaltres també, de fet, hem presentat diverses iniciatives diverses. De fet, tenim també presentada una proposició no legislativa per venir aquí a l'hemicicle també sobre la cessió dels immobles de la Sareb, en aquest cas a casa meva, en el meu país, a Catalunya. De fet, estem parlant a Catalunya de prop de 13.000 habitatges, en diverses condicions, és cert, i uns 3.000 solars o sols dotacionals que podrien suposar molts habitatges més, com exactament vostè també ha recollit el número d'habitatges que podrien suposar per famílies i joves de Galícia també. I per tant, òbviament, nosaltres hem d'estar-hi d'acord forçosament perquè estem proposant. De fet, ja fa un any, ara he mirat la data en què vam presentar la proposició, fa un any que ho vam proposar i en la Comissió d'Habitatge surt sovint. El que passa que ja sembla que va tard la cosa, perquè el govern ha tirat pel tros i ara ja de la Sareb no passarà al seu país ni al meu, sinó que de la Sareb passarà a un intermediari. I nosaltres creiem que no és bo. I segurament ja està fet. I segurament, senyor Rego, ja no ho podrem revertir. A nosaltres ens agradava molt la seva primera proposta, la que anés directament a Galícia i a Catalunya i a on hagi d'anar, sense tenir intermediaris entremig, perquè jo crec que tots som conscients que en quant a polítiques d'habitatge es refereix, no hi ha ningú com el propi govern autonòmic o l'Ajuntament o en el cas de Catalunya els consells comarcals per saber exactament amb les seves oficines d'habitatge local exactament el que es necessita, si és més per joves o és més per gent gran, si han de ser plantes baixes perquè es necessita accessibilitat o no. Es va al detall. Quan estem parlant d'aquestes administracions tan properes, es va al detall exactament del que es necessita. I ara un altre cop ho tornarem a passar a un ens estatal que de detall res, que ho veuen tot a l'engròs, que no faran res quirúrgic, que ho faran tot a preu fet, doncs no ens sembla bé. I per això a nosaltres ens agradava molt la seva primera inicial, la que deia que es traspassés directament a la seva comunitat autònoma. Perquè en habitatge també és important, com en molts altres temes, la política de quilòmetre zero, per tot el que li estava dient. I no té sentit que el que ha d'executar, aquell a qui els veïns i veïnes li van a picar a la porta explicant les seves dificultats i en concret d'habitatge, aquell que ho haurà de gestionar, no té cap sentit que no sigui també el titular d'aquests actius. No el té. I posats a cedir, encara no entenem per què se pretén fer aquesta derivada cap a aquesta entitat que serà enorme i, per tant, com aquests bucs terribles de les administracions que costa molt que puguin moure's i que puguin fer la feina com l'han de fer. Seran farrugoses, pesades, amb problemes de contractació, que ja es veu, perquè ara que els de la Comissió d'Habitatge hem tingut l'oportunitat de poder conèixer, ja les coneixíem, però ens les han explicat una mica, dues aplicacions, la del Col·legi de Registradors de la Propietat Immobiliària i la del Col·legi de Notaris.
que eren, ostres, que tots hem quedat com molt impressionats, no? Molt innovadores, ràpides, amb les dades ja de la setmana passada, molt espectaculars, que et permetien fer moltes estadístiques i conèixer molt. Han visitat la de CEPES? Els hi recomano que visitin la pàgina que van vendre ara fa 2 mesos, per tots els mitjans de comunicacions, la de CEPES, O sigui, és terrible, aquesta pàgina. Només parla de 35 actuacions, no diu ni les adreces en algunes, a d'altres diu ni a quina població ni qui no. Algunes parla de quants habitatges se faran, a d'altres no. Per cert, com sempre, Catalunya sempre acabem malament. El que està previst per CEPES ara, de solars, que alguns que tot just s'han de fer les modificacions del planejament urbanístic, o sigui que n'hi ha per 10 anys, Doncs a Catalunya, d'una al Trèvol, doncs res, no ens diuen s'ha de fer tota la modificació del planejament. D'una altra, al carrer del Foc, que no he sabut veure de quin municipi era, i l'altra, de 20 habitatges. 20 habitatges per Catalunya. CEPES és el que de moment té previst. Això sí, té un concurs per fer formació de Microsoft Office als seus treballadors. És l'únic moviment que he vist que ha fet CEPES durant tots aquests mesos. Espero que el govern s'espavili perquè la ciutadania ho necessita. Moltes gràcies. Muchas gracias, señora Madrenas. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Oces Iñiguez. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, hoy debatimos sobre la Sareb, esa entidad que tiene forma de sociedad anónima con capital mixto, que ha pasado a la historia con toda justicia con el nombre de Banco Malo. Y digo que ha pasado a la historia con justicia con el nombre de Banco Malo porque malo fue su origen, mala es y ha sido su gestión y escandalosamente malo para el pueblo español fue también su creación. Conviene decirlo con suma claridad. Es una de las grandes estafas políticas del bipartidismo, creada por el Partido Popular, apuntalada por el Partido Socialista, bendecida por Bruselas y, como siempre, pagada por el conjunto del pueblo español. Es una herencia destructiva del despilfarro, de la gestión nefasta, de los que antepusieron los intereses privados antes que el bien común. Señorías, recordemos las cifras. Más de 50.000 millones de euros inyectados en el año 2012. En el año 2021, el Tribunal de Cuentas indica que la inmensa mayoría de ese capital no lo recuperará el pueblo español. Y en el año 2022, la deuda consolidada por la Sareb se consolidó como deuda nacional. Es decir, más de 35.000 millones a las espaldas de los españoles de la noche a la mañana. Ese es el legado del bipartidismo, rescatar a unos mientras arruina a las familias españolas. Es importante repetirlo, señorías, porque en esta Cámara muchas de sus señorías quieren que esto no se recuerde o que no se sepa. Con esos 50.000 millones de euros se podían haber destinado a hospitales, a infraestructuras, a escuelas o directamente a las familias españolas, pero no, el bipartidismo decidió que se rescatara a unos en detrimento de todos. Desde entonces, el Estado es propietario de la inmensa mayoría de ese capital. Es decir, que esas casas, esos suelos y esas promociones nos pertenecen a todos. Eso sí, están gestionadas por burócratas y el resultado es bochornoso y escandaloso. Un patrimonio pagado por todos los españoles que se encuentra vacío y dormido. Y aquí está la paradoja criminal. España está sufriendo la mayor crisis nacional de la vivienda. Una crisis nacional de vivienda creada y originada por ustedes, por el bipartidismo. No está creada por una catástrofe natural ni por unos pirómanos que queman el monte, sino por los pirómanos de la política nacional, es decir, por el bipartidismo. Los jóvenes no pueden emanciparse.
Las familias destinan más del 40% de su salario al pago del alquiler y el precio de la vivienda se ha incrementado en la última década en más de un 30%. Y ustedes tienen viviendas públicas de la Sareb vacías u ocupadas por ocupas. Si ya Jovellanos advirtió que la tierra improductiva era una amenaza para la nación, hoy tenemos casas muertas, viviendas vacías y un patrimonio dormido. Si en el siglo XVIII se luchaba contra el baldío, hoy en el siglo XXI luchamos contra el absurdo. Y, señorías, el absurdo son ustedes. A esto llaman política social, igual que llaman política social a entregar miles y miles de metros cuadrados, patrimonio de todos los españoles, a UGT y a comisiones obreras. Un patrimonio de todos los españoles que entregó con sumo gusto el Partido Socialista y que también consolidó el Partido Popular. Señorías, mientras castigan la propiedad de los españoles con impuestos confiscatorios, con trabas, con cargas y con gravámenes, no son capaces ustedes de poner en uso social las viviendas de la Sareb, ni tampoco en uso social el suelo que pertenece a todos los españoles. Por eso Vox habla con suma claridad, ni bipartidismo ni separatismo. Lo que es del pueblo español debe devolverse al pueblo español. Y por eso lo que queremos es que se trate con máxima transparencia todos los activos inmobiliarios de la Sareb y también que los españoles puedan acudir a ellos por medio de los diferentes ayuntamientos. Sí, señorías, frente al destrozo de todos ustedes, en Vox levantamos la voz. Levantamos la voz para exigir que la vivienda vuelva a ser un derecho de todos los españoles. Levantamos la voz para decir que lo público no debe estar dormido en manos de burócratas o de los sindicatos, sino vivo por parte de las familias españolas. Defendemos que España vuelva a ser una nación de hogares vivos y de familias fuertes. Defendemos también que España se construya no haciendo favores a unos pocos, sino con una verdadera justicia social para cada trabajador, para cada madre y también para cada joven español. Porque nosotros estamos aquí para defender a los españoles de hoy y a los españoles también del mañana. Y, señor Rego, también para defender a todos aquellos que entendemos que Galicia no es periferia, sino que es una de las columnas vertebrales de la tradición española. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Oces. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre los controles que se realizan actualmente en los